Es la hora de 180 grados. Consejos prácticos a conflictos modernos. Con el consejero familiar, Ernesto Pinto. ¿Qué significa para usted ser padre? Yo no tuve el privilegio de tener un padre que me cuidara y me instruyera, pero he saboreado el privilegio de ser padre de 2 hijos que me han dado tanta alegría y la razón de levantarme cada mañana con entusiasmo y enfrentar la vida. Ser padre, mis amigos, significa una responsabilidad. Cada etapa de mis hijos fue una oportunidad para mí para crecer y aprender de la vida. Ser padre también es valorar y respetar a los hijos, ayudarlos a encontrar su destino. Ser padre, mi amigo, es la opción de reescribir la historia de lo que no pudo ser cuando tu padre te abandonó. Ser papá es la alegría de ver a nuestros herederos crecer, jugar, correr, tocar el cielo con sus sueños y hacerte también tocar el cielo cuando los escuchas decirte, papito, te amo. Te abrazan y que esos bracitos transmiten un calor que solamente el corazón puede sentir. ¿Qué recordarán tus hijos cuando te vean tieso en un féretro? Tal vez esa mañana que lo llevaste al museo o a ver una buena película. Tal vez quizás recordarán la tarde que les pusiste las manos en los hombros, les miraste a los ojos y les dijiste, hijo, me siento muy orgulloso de ti. ¿Qué recordarán tus hijos cuando ya no estés en este mundo? Otra vez bienvenido, yo soy su amigo Ernesto Pinto y espero que la audición de hoy traiga educación, luz, esperanza a los padres y a los hijos que fielmente nos ven en esta aventura llamada 180 grados. Muchos hijos nunca han experimentado el deleite de decir, papito, te quiero mucho. Pero hoy conversaré con un amigo que me dice que su padre lo inspiró. El abogado Juan Luis Calvo es nuestro invitado de hoy. Él nos contará su historia. Bienvenido, Juan Luis, y gracias por la disposición de conversar con nuestra audiencia. Cuéntenos un poco de su trasfondo familiar. Bienvenido. Gracias, hermano Ernesto, una bendición para usted. Pues soy oriundo de San José, Costa Rica. Sí, nací en uno de los barrios del sur de la capital, que dicho sea paso, cuando se dice barrios del sur se dice de forma peyorativa. El barrio se llama Barrio El Carmen en Paso Ancho y ahí crecí junto con mis hermanos y obviamente mis padres. Provengo de una familia formada por mi papá, mi mamá y 4 hermanos en total. Yo soy el mayor de ellos. Somos 3 varones y una mujer. Tuve la bendición de tener una infancia muy linda, padres muy trabajadores, una mujer de su casa, entregada a sus hijos, entregada a los quehaceres del hogar, dando fundamento y solidez al matrimonio y también a la familia. Un padre sumamente trabajador, un hombre que si bien no cursó estudios secundarios, que llegó hasta el 3er año en el colegio, no obstante siempre salió a la calle a enfrentar la vida, a poner pecho al viento, como dicen, y luchar por sus hijos, luchar por su familia. Desde muy niños nos enseñó a trabajar a la par de él. Gente trabajadora. Sí, con 7 años de edad, un día, siendo yo muy niño, él me invitó a trabajar a la par de él. De alguna forma me dijo, hijo, la vida es dura, tenemos que salir a enfrentarla. Y me enseñó a ser un hombre de trabajo, también a ser un hombre de bien. Me enseñó a trabajar como vendedor ambulante en las calles de este hermoso país, de la capital y otras provincias. Es muy interesante saber que muchos de nuestros niños, cuando deberían de estar en la escuela, están vendiendo en las calles, ¿no? Y me imagino que debe ser toda una aventura para un niño vender en la calle. ¿Cómo se siente el corazón de un niño que tiene que salir a la calle a vender?
Yo tuve el privilegio que nunca lo hice exactamente solo, sino que lo hice a la par de mi papá, ¿verdad? Quizás a diferencia de otros muchos niños que tienen que salir a la calle a ver cómo se ganan la vida, pues yo estaba inmerso dentro de un núcleo familiar no disfuncional. Tenía a mi padre y a mi madre, pero teníamos que enfrentar la vida juntos, ¿verdad? En la Costa Rica de los años 77, 78, de los años 80, una Costa Rica muy diferente, si se quiere una Costa Rica más pobre, por supuesto menos desarrollada que hoy en el siglo XXI, y teníamos que salir a enfrentar con una noción muy clara de lo que había que hacer en la vida, porque mi papá también muy niño, y déjame contarte esto, un día me sentó en su regazo y me dice, hijo, yo quiero que usted sea abogado. Y me lo dijo tan serio, y yo siendo un niño de unos 6 años por ahí, me dice, yo quiero que usted sea abogado, y me dice, pero míreme, usted va a ser abogado. Y yo sin saber qué significa esto le dije, sí, mi tata, yo le digo tata a él, le digo, sí, mi tata, yo voy a ser abogado. Era el sueño del papá, ¿no? Sí, en ese momento. Y yo creo que Dios le concede a él el deseo de su corazón, porque me da a mí la vocación y me da también la capacidad, la sabiduría y la inteligencia para poder posteriormente estudiar Derecho. Lo que significa que no solo era un vendedor en la calle que tenía que enfrentar la vida para salir adelante, sino que tenía un norte específico. De alguna forma yo soy el cumplimiento de aquello que dice, instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Entonces, muy a pesar de que tenía que luchar la vida, que se lucha muy duro en la calle, que vender en las entradas de los cines, cuando había algún tipo de manifestación, digamos tipo carnaval o tipo tope que hay en Costa Rica, no sé si en otras latitudes haya esto que nosotros llevamos acá un tope, que es que los caballistas sacan sus caballos a la calle y van luciendo sus caballos en los pasos hermosos y elegantes, y uno tenía que estar en todo esto, como dije antes, en la entrada de los cines, o cuando había alguna actividad específica, una aglomeración de gente, llegar a vender, ofrecer el producto, ¿verdad? Algo así como lleve la rica, la gigante, la tamaño familiar, la deliciosa, las palomitas de maíz, cómodas y estas cosas. Fue toda una aventura, Juanito. Sí, claro, pero tenía muy claro que de alguna forma esto era camino y no destino, que de alguna forma pasaba por ahí para ir formando aquel sueño que mi papá había puesto en mi corazón. Encuentro se transmite en todo Iberoamérica, temas que otros callan. Eso es Encuentro. Por favor, visite nuestro portal en www.encuentro.ca. Allí puede localizar una de las emisoras que transmiten Encuentro en su ciudad o país. Les invitamos a sintonizar Encuentro en su emisora favorita. Para más información, visítenos en el internet en www.encuentro.ca. Y ahora sí, de regreso al programa de hoy con el pastor y consejero familiar, el doctor Ernesto Pinto. Deseo agradecer profundamente a la dirección y al personal de esta estación de televisión por transmitir tu programa 180 grados. En la audición de hoy estoy conversando con el abogado Juan Luis Calvo, quien vive en la ciudad de San José, Costa Rica. También quiero saludar cordialmente a todos nuestros televidentes que nos han llamado para reportarnos este programa. Si usted desea saber más de nuestro trabajo en el continente, por favor visite nuestro portal, el cual está apareciendo en este momento en su pantalla. También me puede encontrar en las redes sociales como 180 grados o simplemente por Ernesto Pinto. Vamos a la calle y preguntemos, ¿qué recuerdos tiene usted de su padre? Personalmente yo no puedo decir que me recuerdo que me agarró, me abrazó y me dijo te quiero mucho. No tengo esos recuerdos lamentables. No fue un mal padre, no me maltrató. Solo recuerdo que me pegó una sola vez. Y esa vez, es que tal vez porque le falté el respeto y me pegó como con un cordón, creo yo, algo plástico y que me rompió la pierna, ¿no? Mi papá no nos quería, entonces ¿Tu papá no los quería, decís? ¿Y por qué afirmas eso? Porque pues no lo veíamos en casa, nunca veíamos como, o sea, digamos que él estuviera al pendiente de nosotros, tanto en lo económico, ¿no? Como, digamos, no sé, fines de semana, que pasara con nosotros, tal vez con mi mamá no, pero con nosotros sí.
Yo recuerdo que a quien le decía papi era un tío mío. ¿Cómo no? Y mis primos se burlaban de mí. Me decían, ese no es tu papá, tú no tienes papá. Y yo en el corazón, quizás nadie conocía eso, pero crecí con la necesidad de decirle a alguien papi. Nunca me agarró, me abrazó, me dijo, hijo, te quiero mucho, estoy orgulloso. No tengo esas palabras, esos recuerdos, no los tengo. Mis amigos, es muy importante que los padres nos demos cuenta que nuestro comportamiento afectará positiva o negativamente la vida de nuestros hijos. Vamos a regresar a Costa Rica y permitamos que nuestro invitado de hoy nos cuente una experiencia especial que tuvo cuando él era apenas un niño. Juan Luis, ¿qué pasó en la infancia? Cuéntenos. Pues sí, también muy niño, 7 años de edad. Tuve la bendición de que mi mamá un día, buscando reposo para su corazón, me lleva a una reunión de señoras. Recuerdo que sí, eran solo señoras, que era como una reunión de oración. Yo recuerdo que las señoras estaban orando, tomadas de las manitas, sí. Y una de ellas, que ya estaba en la presencia del Señor, una de ellas me dice, ¿usted quiere recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador? Se fijó en aquel niño esta señora, ¿no? Que muchas veces tratamos de ignorar a los niños. Es correcto. Y yo digo, bendita la hora en que ella hizo esto, porque yo le dije que sí. Sin embargo, yo no tenía la profundidad de la claridad, qué significaba un niño eso. No entiende todas esas palabras. Yo le dije que sí y ella oró por mí. Todas las señoras oraron por mí. Pero al decir sí, Dios tomó algo en mi corazón o transformó algo en mi corazón, porque yo sentí un profundo enamoramiento del Señor. A partir de ahí, hermano Ernesto, yo empecé a amar la Escritura. Empecé a ir a la Biblia. Inmediatamente conseguí a alguien que me regalara una Biblia. Es inusual que un niño de 7 años se enamore de la Escritura y trate de aprender lo máximo que pueda, ¿no?, de la palabra de Dios. Empezaba a leer, estaba en el primer año de la escuela, en el primer año del colegio, cuando te enseñan a leer, pero había tenido, de alguna forma había sido precoz desde el punto de vista de estudio. Ya medio sabía escribir antes de entrar a la escuela y leer algunas cositas, y ya empezaba a leer la Escritura. Y recuerdo que el Espíritu de Dios me llamaba a tiempos especiales de oración. Pasaba quizás 1 o 2 horas muchas veces en la presencia de Dios orando, sin que nadie me hubiera explicado qué era esto. Era sencillamente un niño. Fue como un enamoramiento, quizás como dice la Escritura, con cuerdas de amor. Él me atrajo. Que Dios estaba tratando con aquel niño de una forma especial, ¿eh? Yo fui allí y empecé a cambiar mi vida o a tener algo diferente en mi vida, muy a pesar de ser niño. Empecé a tener una protección, digo, de parte del Señor, un cuidado de parte de Dios, porque como le comentaba antes, empecé a trabajar en la calle también. Imagínense usted las cosas que uno ve en la calle, que uno vive en la calle, que uno atraviesa en la calle, claro. Y no obstante viene una cobertura de Dios especial en ese momento, y yo empiezo a ver la vida quizá un poco diferente. Mi papá, que es un gran hombre, no obstante un hombre de la vida, un hombre mundano, sí. En algún momento, por ignorancia de él, me decía, usted se va a tomar un trago, usted se va a fumar un cigarro. Yo le decía que no, digamos 10, 11, 12 años, ¿ya? Yo le decía que no, porque había algo en mi corazón que hacía repudiar esas cosas. Y era la experiencia que había tenido con el Señor, ¿verdad? Y me sucedió algo también muy interesante. Cuéntenos. Muy cerca de los 9 años, 8 años y fracción, 9 años, en la iglesia que yo me congregaba, que nací en aquel entonces, invitan a un predicador extranjero. Si no recuerdo mal, era un predicador caribeño, de la República Dominicana o del Puerto Rico, que venían mucho a Costa Rica. Correcto. En aquel entonces. Y este predicador, después de su exposición, de la exposición de la palabra, invita al pueblo a venir al altar. Y yo, siendo un niñito, 8 o 9 años, yo me colo en medio de los grandes, ¿verdad? Me voy ahí. Y este predicador hizo lo que ningún predicador o casi ningún predicador hace. Así en ese momento. En ese momento, ministrar a un niño. Porque normalmente ministramos a los grandes y imponemos las manos sobre los grandes, ¿no es cierto? Pero él me ministra, pone sus manos y me dice estas palabras, así te dice el Señor, yo te he escogido para que seas un pastor en medio de mi grey. Y me dice esta cuestión. Igual no entiendo a cabalidad qué significa, por supuesto. Pero como dice la Escritura, como María, lo así atesoré eso en mi corazón. Pero resulta que la experiencia vuelve a suceder 3, 4 meses después con otro predicador extranjero que no conocía a aquel, que llega otra vez a nuestra iglesia, hace un llamado igual, yo paso,
me impone manos y me dice exactamente las mismas palabras. Entonces ya había como un sello de parte de Dios. Como de que decir, Dios estaba trabajando de una manera especial, ¿no? Primero a los 7 años, no solo le llama, sino que usted se enamora de las Escrituras y ahora le confirma o le da una palabra de que lo ha llamado para ser pastor a los 9 o 10 años. Sí, definitivamente esto es de Dios. Pasan algunas cosas en virtud de las cuales hay que recordar que era una Costa Rica en donde ser cristiano evangélico no era sencillo. Eras etiquetado, o te decían el aleluya, o el pandereta, o el chaqueta. Los papás no se enorgullecían de que uno, comillas, cambiara de religión. Sí. Mi papá era un hombre de la religión tradicional, muy férreo, muy rígido, y me impide congregarme. Entonces, mi mamá, que también tenía la prohibición de congregarse, ella me inspiraba y me decía, lo que son las cosas, algunos escapan para el mal, pero yo me escapaba para ir a la iglesia. Interesante, ¿eh? Entonces ella me decía, vaya a la iglesia, recuerde que su papá viene cerca de las 8 de la noche. Y recuerdo que aquella tarde tomé mi pandereta, que fue mi primer instrumento, una Biblia, un suéter, y me fui para la iglesia hasta la fecha. 15 años, cuando tomé, 14 años, 15 no cumplidos, cuando tomé esa decisión, y tuve que decirle a mi papá lo que yo quiero, por favor, respételo. Y ya con un poquito más de cuerpo, yo creo que él entendió, un poquito más de edad que yo tenía, él entendió que esa era definitivamente mi decisión. A los 16 años no cumplidos estaba dirigiendo los jóvenes de mi iglesia, los que dirigí en 2 años consecutivos, como el líder principal de la juventud, lo que hoy llamaríamos pastor, en aquel entonces llamábamos el líder de jóvenes, y a los mismos 16 años cofundamos la primera iglesia que Dios nos ha permitido cofundar en la localidad Barrio Quesada Durán, aquí en la ciudad capital. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. La pregunta de hoy es, ¿qué recordarán nuestros hijos cuando ya nosotros no estemos con ellos? El invitado de hoy es nuestro amigo Juan Luis, y su padre sembró en su corazón un sueño, el ser abogado. Pregunto, Juan Luis, ¿cuándo es que usted se adueña de ese sueño que originalmente era de su padre? ¿Cuándo viene a ser parte de la vida de Juan? Sí, yo creo que Dios le dio esa bendición a mi papá en términos de que, a pesar de ser su sueño, él logró sembrarlo en mi corazón, y Dios me dio la vocación también. Mientras me desarrollaba como estudiante en la escuela, estudié fuerte, estudié bastante. Me gradué con honores en la escuela, mis calificaciones dicen que soy el mejor estudiante de la escuela en aquel entonces. ¿Cuándo se convierte el sueño de papá en el sueño de Juan Luis? Ipso facto, sí. Yo lo tomé. ¿Lo asumió simplemente? Lo asumí, sí. Fue un norte en mi vida, y ahora te voy a contar por qué fue un norte. Paso al colegio, a la secundaria, e igual soy uno de los mejores promedios en mi colegio, muy a pesar de que trabajaba, como te conté antes, como vendedor ambulante, de que ya estaba ministrando, ya era un ministro de la palabra, había cofundado una congregación. Todas esas cosas no me impidieron ser un buen estudiante. Logré ingresar a la Universidad de Costa Rica, que es la universidad de más prestigio en nuestro país.
que no es sencillo ingresar a una carrera como la licenciatura en Derecho. Sí. Hay que tener un promedio bastante considerable, bastante alto para poder ingresar allí. Dios me abrió las puertas milagrosamente porque mi promedio no fue el mejor, muy a pesar de que iba muy bien en el colegio. Cuando hago el examen de admisión en la Universidad de Costa Rica no obtengo la mejor calificación en el examen. Y resulta que, no obstante, logro ingresar porque sucedió algo histórico. El promedio de admisión bajó al nivel de 82 puntos de 100, cosa que no se había repetido en la historia de la Universidad de Costa Rica. Como que Dios me abrió la puerta para que yo lo hiciera ahí. Y digo que esto fue un norte que mi papá puso en mi corazón, porque en aquel entonces yo tenía una novia que me decía, casémonos, y yo le decía, no, y yo necesito cumplir el sueño de papá. El sueño, sí, que ya era muy, muy mío también, y eso me sirvió para, de alguna forma, no cometer un error en términos de ir a un matrimonio que de repente no estaba en la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese norte fue importante. Yo alguna vez estaba en lugares donde estaba vendiendo y yo decía, algún día voy a salir de aquí, sigo estudiando, sigo preparándome para salir de aquí. Y no porque aquello fuera malo, todo lo contrario, no. Es una gran honra. ¿Dónde estaba papá cuando le dan ese título en esa oportunidad? Es triste porque no estaba conmigo, su trabajo le impidió estar allá en la universidad. ¿Cómo se sintió el corazón de Juan Luis al no ver a papá ahí, al estar cumpliendo el sueño y no estar papá en esa graduación? Él estaba conmigo de alguna forma, ¿no es cierto? No puedo. Déjame respirar un poco. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que El partido de fútbol, el drama de la escuela, la graduación de nuestros hijos, es muy importante para nosotros que estemos presentes en esos momentos. Juan Luis, me gustó mucho que dijera, tengo mi récord y mi conciencia limpia, y sí se puede ser abogado y pastor. ¿Cuál sería su mensaje para aquel abogado o abogada que nos está viendo en este momento y que tal vez está tratando de llenar el vacío de la vida con el ego, las adicciones o tal vez las cosas que compra el dinero? ¿Qué usted le diría? Que hay un mundo diferente, que hay una razón de ser y de vivir diferente y se encuentra en Jesucristo. Que se permitan la oportunidad de encontrarse con Jesús y que se den cuenta que las cosas son diferentes. Las cosas no son, y la vida no es del color de los lentes que uno tenga puestos. La vida tiene una sola razón de ser, un solo color, y eso se lo da a Jesús. Y ese debe ser la medida, o Él debe ser la medida de nuestra conducta, de nuestro conducirnos, de nuestra fe. Lo material igual es pasajero, lo material se queda.
se destruye, se desvanece. Podemos construir un imperio material, podemos construir grandes obras, tener propiedades en la montaña, en la playa, en la ciudad, porque la profesión da mucho de esas cosas y uno sabe llevarla bien, y también lo da si mucha gente sabe llevarla mal, sí. Pero todo eso es pasajero. Solo lo perenne, lo verdadero, lo que permanece para siempre está en Dios. En Cristo Jesús. Bien, gracias por compartir con nosotros. Gracias, hermano Ernesto, a toda su audiencia, un saludo especial de bendición. Me honra que usted me haya invitado a su programa y esperamos en Dios que podamos servirle, en tanto usted esté aquí en nuestro país, Costa Rica, poder servirle con todo lo que está a nuestro alcance. Cuando desaparezcas de este mundo, ¿qué recordarán de ti tus hijos? Cuando te llamen a la eternidad, te pregunto, ¿estará tu nombre escrito en el libro de la vida? Gracias por habernos acompañado en esta audición de 180 grados. Yo soy su amigo Ernesto Pinto, recordándole que Dios le ama y yo también.